Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad, Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. En esta mañana les invito a abrir las Biblias, esta mañana, y Hechos 16. De esta mañana el tema es el testimonio de Pablo y Silas. Hechos 16. Pueden abrir sus Biblias en Hechos 16, o el que tenga su teléfono también puede ver en Hechos 16. Hechos 16. Y vamos a estar iniciando en 16 de el libro de los Hechos. Y vuelvo a repetir, el tema es el testimonio de Pablo y Silas. Es el testimonio. Quisiera también dar testimonio de el apóstol Pablo y Silas en Filipos, en la cárcel de Filipos, y precisamente que en aquellas épocas la cárcel de Filipos era una de las grandes prisiones, de las cárceles más grandes que había, más desarrolladas de Filipo. Filipo era una colonia de la provincia Macedonia, provincia de Roma. Así es que Macedonia tenía en la colonia de Filipos la cárcel más desarrollada. Precisamente que Pablo fue arrestado. A veces lo podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué fue Pablo arrestado? Pablo y Silas fueron presos en esa prisión. Quiero estar leyendo Hechos 16. Dice así: aconteció que mientras iban a las oraciones, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos y por adivinación. O sea que esta mujer se dedicaba a la adivinación. Adivina, según ella era una adivina, y las cuales tenían buenas exorbencias económicas, buenas ganancias, porque ella decía que todo lo sabía, que ella adivinaba. Así es que ella tenía buenas exorbencias económicas, pero precisamente que cuando Pablo y Silas predicaban la palabra de Dios, ya la gente llegó, ya la gente no llegaba más a donde ella, en las cuales entonces su situación económica fue bajando y bajando, y es con ella precisamente que buscan medios cómo acusar a Pablo y a Silas en la comunidad de Filipo. Precisamente que quiero ir un poquito más adelante y estar leyendo. Quiero estar leyendo también el 19, de Hechos 16, pero al ver sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, al ver que las solvencias económicas ya habían bajado. Al bajar estas solvencias económicas, algunos se beneficiaban, no solamente ella con su adivinación se beneficiaba en lo económico, sino que muchos de su familia también se estaban beneficiando grandemente. Quiero brincar un poquito más adelante en el verso 24 de Hechos 16:24, y dice así: el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les le aseguró los pies en el cepo. Vemos que esta cárcel de Filipo tenía muchos apartamentos, lo metieron adentro porque tenía también para castigar un cepo. Quizás usted, querido hermano, puede preguntarme, pero ¿qué es un cepo? Yo puedo comparar lo que es un cepo, porque yo sí lo he hecho, los cepos. Yo en otros años hacía los corrales para encerrar el ganado, y algunas veces los dueños del corral me decían: Evelio, me hace el corral, pero lo hace con un cepo también.
son reglas para prensar la cabeza del animal, donde el animal no puede echar ni para atrás ni para adelante. Así es que prensaba la cabeza, así es que él no le prensaron la cabeza como hacemos nosotros con el ganado, que hacemos un cepo, que le ataron los pies. Así es que él no podía ni brincar. Pero precisamente que, aunque estuviera en un cepo, pero no fue un obstáculo para él no adorar a Dios. Siempre él adoraba a Dios. Y precisamente quiero estar leyendo esta pequeña lectura del 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se abrieron y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y todos se soltaron, que precisamente como Dios usó medios, que viniera un gran terremoto y que abriera las puertas de la cárcel. Precisamente que en un momento de esos, el carcelero de Filipo estaba muy asustado, porque dice, ahora sí, ¿qué cuentas voy a dar? ¿Qué cuentas voy a dar yo con mis patrones? Me matarán, no solo me quitarán el trabajo, sino que me pueden matar por haberse abierto las puertas, haberse ido los presos. Y es precisamente que vamos a analizar lo que aconteció. Quiero estar leyendo un poquito más adelante, quiero estar leyendo el verso 28. Y dice el verso 28 así: pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿A quién le gritó Pablo? Pablo le grita al carcelero de Filipo, no te hagas ningún mal. Le dice al carcelero Filipo, todos estamos aquí, todos estamos aquí. Quiero leer ahora el 29 del capítulo 16 de los Hechos 16, dice así: y él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y también se postró de los pies de Pablo y Silas. Así es que se postró el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, dice así 30, y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas le trajeron una esperanza. Cree en el Señor Jesús, no te hagan ningún mal, le dijeron. Aquí estamos todos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué promesa, qué gran promesa, qué gran promesa. Y quiero estar leyendo 32. Y así, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomó toda aquella misma hora de la noche y les salvó las heridas, y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Aquí quiero enfatizar algo muy importante. Los suyos, quiere decir, cuando le dice el carcelero Felipe, los suyos son los otros carceleros, pero aquí está hablando con el principal, con el carcelero principal, el jefe. Así es que entonces los suyos eran los que trabajaban en esas cárceles de Filipo, o los otros policías. También se bautizaron ellos y los de su casa. Cuando hablamos de su casa, quiere decir su familia. Bueno, en otras versiones, en otras Biblias dice su familia. Aquí dice que
los de su casa o su familia, pues es la misma palabra, precisamente. Pero aquí no sabemos, no podemos saber si el carcelero Felipo tendría jóvenes o adultos. La palabra de Dios no dice si era un hombre mayor de edad, este jefe mayor de edad. Yo puedo pensar que sea un hombre tal vez mayor de edad, pero yo quiero enfatizar que dice que los de su casa. No podemos imaginar, no podemos hablar, no podemos cuestionar de la palabra de Dios que el carcelero Felipo tenga bebitos en esa época. Que en esa época de que cuando él estuvo en este percance con Pablo y Silas, que tuviera bebitos. No sabemos, definitivamente no. Quizás yo en lo personal mío, yo pienso que quizás bebitos no. Pienso así, ¿verdad? Pero solamente en lo personal. Tal vez a través de los siglos, hemos escuchado malas informaciones, pero estas malas informaciones que hemos escuchado a través de los siglos, a través de los años, que tenía bebitos el carcelero Felipe en esta época, no podemos. No es que yo quiera mencionar tampoco, y no me corresponde nunca mencionar por las redes sociales algo que la Biblia no enseñe, precisamente, ni mencionar nombres de personas, pero hemos recibido mala información a través de los años que el carcelero Felipe tenía bebitos y bautizó a él con sus bebitos, con sus niños. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña en cuanto al bautizo, que el que creyere y fuera bautizado, el que creyere y fuera bautizado. Un bebito no puede creer. Un bebito es una persona inocente y es bañado por la inocencia. Y quise salirme un poquito del tema para aclarar mucho este pequeño tema. Que Dios me les bendiga.